¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted, aquí en una mesa para debatir valores. Contento porque oficialmente damos por iniciada una nueva temporada, nueva escenografía, nuevos panelistas, invitados muy interesantes, donde usted es el más importante porque puede ser protagonista a través de las redes sociales, por Facebook, Twitter, por WhatsApp. Hoy vamos a hablar de los cambios que necesita Chile, Chile y sus cambios. ¿Cuál es su juicio? ¿Es el cambio más urgente que amerita nuestra sociedad? Debata ahí a través de nuestras redes sociales. Le doy la bienvenida a Carolina Gutiérrez, panelista flamante aquí en Conciencia de Valores. Gracias, Agustín Zamora. Presente, debería decir, profesor. Don Mario Chilin, casi fiscal nacional. Muchas gracias, Agustín. Encantado de estar acá en este panel y comenzar una temporada de debates. Con nuestros panelistas usted puede debatir también a través del Twitter, redes sociales. Una amiga de la casa, muy cercana a nosotros, desde la historia de este programa que lleva más de 10 años en la televisión chilena, doctora María Luisa Cordero. Un gusto y felicitaciones por esta nueva temporada. La veo de negro. Para verme más ¿Ninguna delgada. tragedia? No, gracias a Dios no. Y gracias por este mesón porque así se me tapan los rollos. Porque antes con la silla tenía que estar en inspiración permanente. Así. Le damos la bienvenida también a un destacadísimo empresario, también es conductor de programa de televisión, comunicador, Roberto Álamos. Gracias por estar con nosotros. Agustín, Aquí en Conciencia de Valores. muchas gracias y bendiciones para la doctora. Qué tragedia puede tener ella, una mujer maravillosa. Además que se ganó el respeto de casi toda la... Gracias a usted que me ayudó a que me conozcan. No, en absoluto. No digamos la edad porque nos conocemos del siglo XIX. Y yo tengo un comentario que hacer porque Carolina, los años no pasan por ella, a lo mejor tú tienes algún pacto con... Porque estás igual que te lo digo sinceramente, te felicito. Muchas gracias. Muy Tiene linda. Un retrato, ¿Ah? un retrato especial. Y no puedo decir lo mismo de ti. Flores para allá, flores para acá. Pero no puedo decir lo mismo de Mario. ¿Sabes por qué se conserva también? Porque ella es una muy buena persona. Cuando a mí me hicieron las cámaras en Chilevisión y fui a aclarar al otro día, obligué a que me invitaran en la mañana. El único ser humano que había en ese set era ella. Lo interior se refleja en lo exterior. En nuestra flamantísima panelista. Claro. Doctora María Luisa Cordero, hoy vamos a hablar de los cambios urgentes que necesita Chile. Y cuando se hace esta pregunta en el ambiente, en la sociedad, si hay una cosa que tiene que mejorar Chile es la salud. La atención en salud. Pero yo quiero saber la mirada suya en general. El tema de no solamente el acceso a la salud, una salud de calidad, pasa por gobiernos que lo han hecho mal, pasa porque no hay recursos. Usted es una persona que lleva un currículum de años trabajando también, atendiendo muchos pacientes. ¿Cuál es el mayor drama que se vive en nuestro país? ¿Y esto verdaderamente pasa necesariamente por políticas mal hechas o porque no alcanza la plata para lo que verdaderamente se necesita? Yo creo que es multifactorial. Pero sinceramente si me preguntan, la pregunta de un examen, ¿cuál es el pecado original de la crisis en la atención en salud en Chile? Es la introducción del poderoso caballero don Dinero. La introducción del mercantilismo durante los años de la dictadura o gobierno militar, para que no se enojen los simpatizantes del gobierno militar, se introdujo que la salud era un bien transable en el mercado y ahí, como dice Vargas Llosa, ahí fue que se jodió la salud en Chile. Eso por una parte. Y en segundo lugar, ha habido una pérdida de los valores del empleado, del médico en atención pública. Yo nunca tengo el honor de decir que nunca he trabajado en una institución privada de salud. Yo ganaba un sueldo que me lo gané una noche en Vértigo por 18 minutos de televisión, 1,5 millones, por 44 horas semanales, que trataba en la medida de lo posible de cumplir. Se introdujo entonces el factor dinero en la salud. Prima más el comercio, prima más el medical business que cualquier... Ven entrando, no ven un ser humano adolorido, ven un cheque con patas. Ahí viene entrando plata para la... Y aparecieron los incentivos perversos. Si yo no pido exámenes en Metamédica, para no decir el nombre... lo retan y dice, oye, tú no estás pidiendo exámenes, no nos estás haciendo ganar plata con los exámenes. Pero entonces, doctora, para aclarar el cuento, ¿usted está en contra del mercado? No en lo absoluto, pero yo creo que hay ciertos espacios de los países donde tiene que haber solidaridad y una gestión mixta y una presencia mucho más eficiente del Estado, porque desgraciadamente la salud pública chilena está en manos de burócratas
ineficientes, sacadores de vuelta, y ahora con los celulares tú vas a un hospital y están todos chateando. Mientras el paciente está, señorita, está morado claro. como breva, la otra está, espérese La señora que estoy la urgencia whatsappeando. no urgencia, finalmente. Pero, doctora, ¿cuánto de este médico... Y por que- otra parte hay un abuso de los usuarios de salud. Una vieja que come porotos con corriente se llena de gases. Tírese los peos en el patio de su casa o en el conventillo donde vive. No, van al servicio de urgencia a las 3 de la mañana a joder. Entonces falta Pero cultura doctora, también. ¿cuánto este médico de la década de los 60, de los 50 y parte de los 70 que uno consultaba ahí... Era un honor trabajar en un hospital, que era un honor. que ¿Por qué? trabaja, ¿Cuál es la diferencia? perdón, ¿No había tanto mercado en ese minuto? perdón, déjeme hacerle la pregunta. Que trabajaba por vocación más que por un número o cuántas boletas iba a tener que emitir en una consulta en un mes. ¿Esto pasa por un tema de la ética de hoy día de los profesionales? ¿Usted hace una crítica al sector privado o también lo ve en otros Lo que pasa sectores? es que yo estudié medicina en la Pontificia Universidad Católica, entre comillas, gratis. Pues un caballero, un ingeniero de Codelco, me aclaró, me mandó un correo a la radio, doctor Anabel Lecero, usted es una persona inteligente. En ese tiempo los excedentes del cobre no iban para los milicos, iban para la educación chilena. Entonces tú estudiabas medicina gratis y te sentías orgulloso de ir a devolverle a tu país el tremendo favor que te hizo darte la profesión de médico. Y era un honor trabajar en los hospitales, porque cuando tú decías, me tengo que operar del ojo, anda a atenderte con el doctor Soto al Hospital San Juan de Dios, porque él es el mejor oculista, no estaba nada en la clínica, no sé cuántito, y tú ahí hacías un arreglín, pagabas un equivalente y te atendían. Se ha pervertido el sistema, uno ve la injusticia de que el casiólogo de la Camilita Vallejo, que estudió medicina en Cuba, es asesor del Ministerio de Salud, gana 6 millones, mientras el oncólogo de Punta Arenas ganaba 2,5 millones por 33 horas a la semana y se vino a Santiago a ganarse Ahora, la vida. ¿qué solución Porque daría los usted? cabros entraban a la universidad. Entonces, déjense de gastar plata en estupideces con asesores que no hacen nada y páguenle doctora, mejor a los No, pero médicos. Mario, le hago la pregunta a un empresario, porque si hay algo que estamos de acuerdo es que ahí se necesita un cambio, que es la famosa palabra que ocupan en las campañas políticas. Estamos todos de acuerdo, pero el cambio también tiene que provenir de la propia ciudadanía. ¿Y tú cambiarías un modelo? ¿Tú cambiarías un sistema? Eso mismo quería ¿Cuál es la consultar. crítica que tú haces, digamos? No, yo soy pro mercado. Por eso le hacía la pregunta si usted está en contra del mercado. Yo creo que el mercado satisface muchas necesidades y yo creo que es muy bueno el mercado, pero yo estoy de acuerdo con usted es que el problema está en el compromiso. No hay compromiso. Tú donde vas hoy día es un tema que visualizan a ti como un cliente, Claro. no como un prójimo. No como un ser humano. No como un ser Correcto. humano. Pero el mercado no va a Y hoy día- solucionar y hoy eso. día- Pero el mercado no va a solucionar No, 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 eso. yo ahí Y tampoco puedo el Estado interrumpir y no le va devuelvo el la mercado palabra. soluciona Yo otro ahí- tipo de cosas, yo sí. me- Por yo favor, era doctora. dirigente del Colegio Médico cuando Sí. Vige era subsecretario de Salud y propuso el subsidio a la demanda. ¡Oh! Yo ahora lo miro y digo, ¡qué bruta! Claro. Porque si tú le has dicho a una familia, mira, nosotros te vamos a dar 300 lucas para que administres tu salud, no me cabe la menor duda que no pasarían ni por la puerta del hospital. Por supuesto. Pero tú estás de acuerdo con el mercado y sin embargo el mercado hace que, por ejemplo, las farmacias se hayan coludido, que las Sí, pero no farmacias... es culpa del mercado. Déjame terminar. Que Eso es culpa de los mercachitos y los también es mercaderes, culpa no del del mercado. Porque cuando tú cobras 10 veces más un Doctora, remedio que lo ni puedes si- comprar ni en Buenos siquiera Aires... eso. Ni siquiera eso. Yo creo que hay un problema también ético en la sociedad, pero el problema son las instituciones, que las instituciones no están funcionando. Claro, Ese es el drama. Si Nadie controla a nadie. Un mercado, ¿cierto? A Regulado ultranza, y controlado. pero que tiene instituciones que funcionan, pero funcionan real, no como dice, El don Ricardito. por ejemplo, ¿cierto? Claro. Dejar que las instituciones funcionen. Me Que da no miedo cuando funcionan. dice porque no funcionan, No porque funcionan. las instituciones hoy día, y tú lo sabes también, Mario, están cooptadas por el Ejecutivo. Sí, pero si tú Entonces, dejas si que el mercado Ejecutivo designa al, funcione, al se director de produce- impuestos se produce internos. lo que dice Agustín. Si tú dejas que el mercado funcione por sí mismo, va a tener monopolios. Y por va a tener supuesto. 3 supermercados como lo que Pero, tenemos en por Chile, supuesto, 3 por eso cadenas de yo- farmacia. Yo acoto que tiene que ser pasa el con el mercado pequeño? con instituciones que funcionen. Sí, pero esa Porque si la tiene que haber Fiscalía equidad, Nacional tiene que haber una equidad Económica de alguna manera. funciona, ¿cierto? Funciona bien como reloj suizo, independiente del Ejecutivo de turno, te aseguro que no... No pasa, Seguro. claro. Tienen que aprender a convivir, y lo otro, finalmente. yo lo puedo decir aquí, pues si hubiera un diputado me hubiese agarrado con él, o un senador. Desgraciadamente, y eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones, los parlamentarios bailan como títeres según la música que le colocan los empresarios. Claro. Entonces son los empresarios los que mandan a cabo. Ahora, si tú me apuras un poquito, te diría, a ver, si yo tuviese una empresa como la Penta, ¿cierto? Que tiene ciertos rubros estratégicos dentro de sus negocios, banco, AFP, etcétera, etcétera,
yo tal vez también trataría de comprar a ciertos parlamentarios para que me protejan, po. Porque también tenemos nosotros en esta sociedad ideologías que atentan contra el desarrollo de mi Claro, negocio. exactamente. y que Entonces los tengo que tener mucho desprotegen. cuidado, claro. Tengo una Esto no es Estados Unidos, donde tengo una diferencia un ciertos poco contigo en lo siguiente. Pero eso habla bien de mí. No, pero esa famosa frase, dejar que las instituciones funcionen, que es bastante filosófica, pero desde el punto de vista práctico y doméstico, nos encontramos que las instituciones también están sobrepasadas porque tienen que fiscalizar demasiadas cosas para brindarle una solución a la ciudadanía en varias áreas, en varios temas. Y ahí quiero hacer la pregunta a Carolina, porque finalmente hasta qué punto la ética de los propios empresarios juega un rol valórico también. Esto no es solamente de Puede que hacer mientras nos llenemos de más ¿Puedo leyes, hacer como que una vamos a solucionar el sugerencia? tema. Claro. ¿Puedo hacer una sugerencia pedestre y básica? Éticas Todas. son palabras mayores. Seguro. Claro. Decencia. Bueno, Yo pido decencia. decencia. Bueno, Y sentido decencia. común, y sentido común, de Eso, pronto, eso, una cosa... entre sentido común, lo que te enseñaron en tu Sí, casita claro, y en el claro. catecismo. Honradez, que es una virtud, Mira, ¿o no? sentido común, empatía, ponerse en el lugar del otro. O sea, hay una cosa tan básica de la convivencia de todo, es que hemos dejado hace un rato largo de ponernos en el pellejo del otro. Entonces, estamos centralizados en un Santiago y no pensamos que Chile es mucho más largo, que de pronto lo que ocurre acá no se está replicando en otras regiones y las carencias en salud, en educación, en un montón de ítems Pero ¿sabes están qué, siendo Carola? como olvidadas. Disculpe, ¿puedo Sí, hacer sí, una sí, siempre. ¿Puedo hacer un pequeño comentario con respecto a eso? Tú no puedes pedir honradez, decencia, empatía, ¿cierto? Hacia el prójimo en una economía libre de mercado. Eso es imposible. Si tú, y usted lo sabe mejor que yo, pues, doctora, como psiquiatra, si tú no tienes reglas claras y castigos eficientes y efectivos, el ser humano se desborda. Pero Bueno, Roberto, ¿tú una- crees que Por lo pero tanto, una no le cosa- pidáis sí, al- pero, al para- una cosa son que las bajo reglas. el paraguas de la economía libre de mercado, pero la gente sea una cosa, bondadosa. Una cosa es el contrato y otra cosa es la práctica del contrato. Estoy de acuerdo con eso, Roberto. Finalmente, sea- tú puedes decir, el mercado tiene que tener reglas claras. Yo creo que el mercado sí Y tiene... castigos eficientes. Yo creo que sí tiene reglas claras. Si tú puedes llenar un mercado de Seguro. reglas, tú puedes llenar un país de leyes, pero eso no te garantiza... Yo le quiero hacer una pregunta a la doctora Cordero. Pero eso no te garantiza necesariamente que se va a solucionar lo que la propia ciudadanía pide como Deja un cambio. responderte eso a través de una pregunta y le regreso a la doctora Cordero. Doctora Cordero, ¿qué opina usted del ser humano? Bueno, nosotros estamos hechos de luces y de sombras, somos producto de nuestra historia y yo también siento que es un problema del Chile actual, la licuefacción de los roles parentales. Paso a explicarme. Muchachos y niños que se crían solos, la generación del microondas con cueva, porque a veces no hay ni dónde calentar la comida en la casa. Yo, en cambio, me llegaba a una casa donde mi mamá esperaba con pan amasado a la hora de 11, con olor a comida, la casa calentita. Donde había hora de 11. Exactamente, entonces y te explicaban todo y te paraban el carro y te decías tienes que respetar a tu profesora, ahora los cabros se crían como puedan, entonces hay una licuefacción Está bien, a pero nivel el libre albedrío, ¿funciona en el ser humano? Claro, pero es que eso tú se lo puedes pedir a cerebros evolucionados. Por lo Yo me tanto- temo que en Chile hay de repente cerebros con baja dotación de neuronas. Por lo tanto, hay que tener No, en reglas serio, claras pero y verdad, castigos como decía mi eficientes. Si hermano, reglas claras mi hermano hay. que en paz descanse, Si reglas decía, claras si hay. Hay castigos Si eficientes. estos tuvieran que pagar seguramente aire, no, estarían todos Sí, porque muertos. no se hubiera cuenta Pero de no te eso, enojes- el pero castigo no te enojes conmigo. No, si no me enojo, no, al contrario, yo lo quiero preguntarle incluso a Mario Chile. Tú puedes llenarte un país con leyes y con súper... Echa la ley, echa la trampa, ¿o no, Un enorme Mario? procedimiento Así de es. reglas, Sí, pero El- no el- creo que el eso sea contrato- garantista, no creo que eso sea garantista que efectivamente sea la solución a temas que tienen que ver con el comportamiento de la conducta humana en muchos temas valóricos en su actuar. Eso es, tal como lo dices tú, existe un concepto jurídico que se llama la prevención general. La prevención general es que a través de la pena se van a inhibir los seres humanos de que realicen conductas ilícitas, pero se ha comprobado que efectivamente eso no ocurre en la práctica. Es como el cigarro. Todo el mundo sabe que consumir tabaco produce cáncer y ve cuántas personas están fumando. Y si tú le preguntas a esa persona, ¿y usted cree que le va a dar cáncer? Puede que sí, puede que no, o dice, o de algo hay que morirse. El delincuente, cuando está cometiendo el delito, está apostando, primero, que no lo van a pillar. Segundo, que si lo pillan puede tener un buen abogado. Y tercero, que en el tribunal lo pueden absolver o no pueden comprobar efectivamente que cometió el delito. Por lo tanto, aumentar las penas, que es una medida siempre populista, aumentemos la pena de esto. Ahora salió que sancionen las filtraciones de la fiscalía y le vamos a llenémonos de aplicar una pena. superintendencia o llenémonos de Ridículo, fiscalizaciones. Pero no hay pena efectiva entonces.
Las penas tendrían que ser efectivas. Claro, ese es el Porque, problema. porque ahí está el tema, por ejemplo, respecto a la estafa, porque hay tanta estafa en Chile. Hemos tenido estos casos gigantescos. Seguro. Cometer estafa en Chile es el mejor negocio que tú puedes tener, porque tienes una pena baja. Lo más probable es que si tiene irreprochable conducta anterior, lo va a cumplir Afuera, en libertad. Puedes reparar con celo el mal causado entregando una porquería de tu ganancia. Olvídate. O pagar una multa. Es jauja, es jauja. En países desarrollados no pasa eso. En Estados Unidos un Madoff le va a faltar vida para Claro, pagar en efectivamente. cárcel. Y acá los grandes estafadores, incluyendo algunos políticos, senadores que han defraudado, que han utilizado el sistema a su favor, los vemos muy risueños y probablemente van a ganar las próximas elecciones. Eso es lo que pienso. Entonces, Hemos- eso no puede perfecto. pasar. Eso es lo Ok, que pienso hemos yo. hecho un buen diagnóstico, pero yo voy a nombrar quizá por 2 minutos a usted, ministra de Salud, y su secretaria de Salud, a la Carolina Gutiérrez. ¿Ah? Y tienen que, de alguna manera, hacer 2 cambios relevantes que se noten la gente que nos está mirando en casa. Que, oye, verdaderamente, esto es un cambio revolucionario. Así como- Pediría, conjunto con mi subsecretario, mi acompañante, una, Me gusta un esta micro, dupla, me gusta. una mini cadena nacional para pedirle solidaridad a nuestros compatriotas. Porque en realidad, vuelvo a repetir, cuando una señora come porotos con rienda y se le retienen los gases en el intestino para no ser tan ordinaria, tírese los punes en su casa, señora, y tómese una agüita de menta. No vaya a joder a la urgencia, porque en urgencia hay que atender al infartado, al alcohólico que tuvo una hemorragia digestiva, un cáncer con metástasis ósea, un accidente vascular encefálico, una guagua que está boqueando. Entonces, yo haría eso. Por favor, seamos solidarios, vayan los verdaderamente enfermos, porque mientras tú atiendes a la vieja que comió porotos con rienda, eso me pasó a mí en la posta central. Se te moría un caballero de un infarto Seguro. sentado en la sala de espera. Entonces, para hacer un buen plan de salud se requiere lo mejor de nuestros compatriotas. Sí, solidaridad y respeto por las instituciones. Entonces, vayan los verdaderos enfermos. Carolina. Yo también pienso que tiene que haber un plan colaborativo, no Claro. solamente del que necesita la atención, sino que también el que se la presta. Y el que necesita la atención tiene que saber cuándo realmente está en Está un estado de enfermo, urgencia. claro. Y el que lo recibe del otro lado, por favor, no lo derive, sino que si lo ve que está afligido y que de verdad necesita una urgencia, que atiéndalo, o por lo menos denle una esperanza de que Y lo va la a otra atender. cosa que diría en la cadena nacional, no voy a construir ningún hospital. ¿Sabes por qué? Porque un buen grupo de profesionales de la salud atiende debajo un paraguas. El mismo que usas para vender hot dog, te sirve para atender pacientes. Buenos profesionales de la salud no necesitan Más elefantes ladrillo, blancos. Más ladrillo. Sí, claro, Si hay, más ladrillo. si hay otra área donde Chile necesita un cambio es la distribución del ingreso. Tengo aquí el último dato estadístico de la distribución general de los ingresos de la ocupación principal. El 70% de los trabajadores en Chile ganan menos de 426.000 pesos. Y un 3,6% solamente de los chilenos que trabajan ganan 1,5 millones de pesos hacia arriba. ¿Esto tiene solución? Esos son Roberto los Álamo, tú militantes de la que debes estar concertación. dentro del 3,6%, me lo contesta a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siga debatiendo a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y sobre todo en WhatsApp, ¿cuáles son los cambios más urgentes que necesita nuestra sociedad? Roberto Álamos, te contaba yo una estadística, el 70% de los chilenos no gana más de 426.000 pesos. Solamente
el 3,6% de los chilenos, que son alrededor de 257.000, gana 1,5 millones de pesos o más. Tú estás ahí en esa categoría. Esto verdaderamente se resuelve con reformas revolucionarias. ¿Cuál es tu visión de este tema? ¿Dónde verdaderamente tiene que haber un cambio y ya? Primero quiero denunciar un bullying, Sí, está bien. por el comentario. Pero dije alguna mentira, ¿no? ¿Ah? Dije alguna mentira, ¿no? Me está sobredimensionando en todas las áreas. Bueno, esa persona que gana poco es porque no está calificada. Ese es el drama. El problema de la economía libre de mercado es que concentra la riqueza en pocas manos. Pero si tú me dices, mira, este otro modelo es mejor, te lo compro inmediatamente. No conozco un modelo mejor. ¿Qué hay que hacer entonces? Siempre vamos a volver a lo mismo. Siempre vamos a volver a la esencia. Siempre vamos a llegar al mismo punto, que es la educación. Entonces estamos fallando en el modelo educacional. Estoy de acuerdo. Y cuando el Estado dice, nosotros vamos a comprar los ladrillos, ¿cierto? Uno dice, pero ¿para qué? ¿Qué estupidez? ¿Qué falta de visión? Y uno después ve el currículum de los ministros, estudiaron en Harvard, estudiaron en Oxford, conocen todos los modelos educacionales, todos los modelos econométricos. ¿Y por qué salen con esta estupidez? Porque hay mucha ideología detrás de esto. Si yo soy dueño de los ladrillos de todo el país, ¿cierto? Es más fácil meter la ideología después. Entonces, Como el chaleco para que no lo atropellen. claro, entonces Y el asiento para las guaguas del otro negocio. Entonces, ¿yo qué sugiero? Cuando hablemos de políticas públicas y las diseñemos, saquemos la ideología. Porque yo he tenido la ¿Por suerte... qué hablas de una ideología cuando hay una realidad muy clara desde el punto de vista Por ejemplo, técnico? en la reforma, Deja- por es ejemplo, que- la reforma laboral. No, pero déjame... Es que tengo deja- la memoria a corto plazo es pésima. No, pero déjame complementar, es que te quiero complementar mi argumento. Tiene una demencia incipiente, no lo utilice. Claro. Usted, doctora Gracias, Cordero, doctora. Mario Chile también Gracias. sabe No esto. sé si le da gracias, Hubo una pero- época, ¿Qué es eso? hubo una época en El Chile, líquido. La demencia incipiente, Roberto hombre. Álamo, hubo una época en Chile, oye, por favor, No te preocupes, no por te favor, preocupes. mantengamos el orden en esta mesa. Ayúdame, Hubo Lola, Yo por te una doy una época... licencia y te doy Ritalin. Doctora, una época en Chile donde no estaba regulado estos cambios en los contratos unilaterales, donde no había el tema del CAE, carga anual equivalente, donde hubo un sector donde hay una alta concentración económica, como el sector retail, donde las tasas de interés que se cobraban por las tarjetas de crédito eran un UF más 88% más 90%. ¿Quién Entonces, permitió eso? perdón, Don pero Ricardito, tú po. no me puedes decir... La institución perdón, funciona, pero tú no me puedes decir que eso nos tuvo apareado también en que chorreara para el resto. O sea, nunca chorreó para el resto. La teoría del rebalse nunca se dio. Tan así que por ahí, bordeando al 2010, la propia Iglesia también decía la necesidad de tener un sueldo base ético mínimo decente, porque ¿quién puede vivir? Fíjate que alrededor de un 35% de la gente en Chile gana menos de 210.000 pesos. Entonces tú no puedes decir, bueno, esto no se resuelve con ideología, pero sí se resuelve también con medidas que sean súper prácticas y que la gente lo sienta. Volvemos a la educación. Mira, yo por el programa de televisión que ustedes, algunos conocen, la doctora Cordero, tú también conoces, ustedes lo van a conocer muy luego. He tenido la oportunidad de viajar por el mundo harto, viendo las políticas públicas exitosas en todas las áreas, educación, salud, infraestructura, energía, etcétera, etcétera. Entonces, siempre llegamos al componente y al elemento básico, que es la educación. Conversando, por ejemplo, con el ministro de Educación de Taiwán, en Taipei, no quiero aburrirlo ni tampoco... él me decía una cuestión que a mí me llamó la atención. Nosotros necesitamos que cada uno de nuestros niños hable a lo menos 3 idiomas. Necesitamos globalizarlos y la educación va dirigida a la necesidad del siglo XXI. No les vamos a enseñar cosas que no van a necesitar en el siglo XXI. Entonces uno echa de menos eso acá. Más y uno ve- flexibilidad en los currículums escolares. Flexibilidad. Complementando lo que Perdón, dice sí. Roberto, los ramos que tenemos hoy en día con una educación tradicional que ya no sirve, ¿qué ramo sería ideal? Siempre lo he pensado que lo básico es que todos tengan técnicas de venta. Está en el currículum escolar técnicas de venta. Si el cabro que sale buen vendedor, ya no va a ganar 400 lucas.
puede ganar, pero muchísimo más sin llegar a pasar por la Mario universidad. Chilin, y la pregunta también va Y para si le la enseñas Carolina. marketing, le enseñas Y las publicidad, niñas le buenas enseñas en venta cosas, van a bailar en el vez de estar caño. repitiendo Pero Mario el Chilin, ácido desoxio Mario, hay ribonucleico. gente, Pero déjame gente, complementar un poquito, es que no pude terminar. No, te la devuelvo después. Mira. Se me Hay olvidó. gente Ya se me olvidó regresa, ya. hay Ya se me gente que olvidó. regresa de carreras técnicas, hay gente que sale de universidades privadas, que han invertido 5 años en educación y siguen ganando, no sé, 300.000 pesos, 400.000 pesos. Entonces, no sé si todo el tema necesariamente pasa por la educación. También hay un tema de país, que es lo que es un sueldo decente. Ahora, cuando yo hago este mismo cuadrito que aquí muestro en pantalla y digo, a ver, 426.000 pesos máximo va a ganar el 70% de los chilenos y después lo abro por sexo, Carolina Gutiérrez, la diferencia que hay entre lo que ganan los hombres hombres y las con relación a las mujeres, hay gente que tiene que trabajar complementariamente por su situación personal y trabaja en horario retail ganando 300.000 pesos. Sí, pero aquí hay un tema que no solamente tiene que ver con la poca equidad que existe entre el sueldo de las mujeres y los hombres, sino que también de las competencias, porque de pronto tú dices, hay una persona que estudió 5 años, que tiene un currículum abultado, llega y te dice, no, es que, o sea, que su currículum es muy abultado para lo que yo necesito, y no solo no le valoran lo que ha tenido de experiencia, sino que además lo rechazan porque se imaginan que es muy caro. Por lo tanto, contratan a otro que a lo mejor viene saliendo recién, que no tiene la misma experiencia, y le pagan no solo la mitad, sino que mucho menos de lo que ese cargo vale en el mercado. Entonces, ¿dónde está la balanza entre darle la oportunidad a un recién egresado de que agarre currículum y dónde está el reconocerle el trabajo a una persona que tiene experiencia y que puede ser un aporte a? Doctora, usted, ¿cuál es la mirada crítica que hacen en este punto? Porque No, yo insisto que el tema de la educación es relevante, pero Quería también, decirle a pero también nuestros hay una... compatriotas que nos están viendo en este programa que los agricultores de la sexta y la séptima región necesitan manos para cosechar. Hay una alta cesantía de los temporeros, así que la gente que está cesante, la cesantía que hay en la Araucanía, en Temuco, hay una alta cesantía, trasládense al Maule y se van a llenar de pega. Le aprovecho de decir cariñosamente a los empresarios agrícolas que le tengan buenos dormitorios, unas buenas cocinas, Sí. un poquito de lectura, una esquinita simpática para ver los partidos de qué sé yo. Capacitación Porque también. no todos pueden ir a la universidad. Estoy de acuerdo con eso, los no médicos del todos. sector público. Que les paguen mejor a los equipos de salud. ¿Cómo es posible que una enfermera universitaria, porque los médicos llegamos, hacemos los diagnósticos, dejamos las indicaciones, ¿y quién es la infantería de un hospital? La enfermera universitaria, el kinesiólogo, el dentista, el encargado de la farmacia y los auxiliares paramédicos. Páguenles bien. Y De modo que los reténganlos. gallos, en vez de salir con zapatillas con clavos a las 4 de la tarde, se quedan hasta las 7. Dice, a mí me están pagando 1.200.000 pesos por trapear el pasillo del hospital, estoy feliz, como bien, me tratan bien, es un ambiente grato. Mejoren las rentas. Bájenle las rentas a los parásitos que están en la Cámara de Diputados y a los senadores. Dejen de pagarle plata a los apitutados. Insisto en el cafiolo de la Camila Vallejo. ¿Cómo va a ganar 6 millones de pesos un piteca de 28 años Sí, que ni pero siquiera aparte de eso, atiende pacientes, es asesor del mira, Ministerio de Salud? Yo discrepo ahí. Pero me perdón, doctora, encanta sí. que discrepe conmigo, señor en las Chileno. gerencias de recursos humanos se ha estudiado que el aumento de sueldo no necesariamente lleva a un aumento de la motivación. Y por otro lado, está la señora Thatcher que decía esa frase. Es medio facha, digamos, la frase, pero es interesante, que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los ricos que financia a los pobres. Es decir, si el 3% de los chilenos gana más de 1,5 millones, bueno, somete impuestos, que es lo que hace este gobierno, somete impuestos, castiga a esos pérfidos maleantes que ganan más de 1,5 millones mensual. ¿Van a financiar con esa porquería de plata al 70% de los pobres? No, pues no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que generar riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Estimulando la microempresa, pero estimulándola de verdad. Es decir, queremos tener más farmacias, tengamos más farmacias y rompamos esta cadena Yo le hago una monopólica crítica- de yo le hago tres una grandes crítica cabezas. a todos o más ustedes y supermercados. especialmente también Pero a no se puede hacer. Roberto Álamo, porque pareciera ser que el discurso es muy filosófico, que lo siente poco la gente que nos está mirando en casa. No lo ve como una medida práctica. Yo soy de los que piensa que si hay un sueldo mínimo, ese sueldo mínimo no puede aplicarse a la pyme que a la gran empresa.
Claro, tiene que La gran haber empresa debería tener Tiene que haber mucho más otro sueldo alto, mínimo. mucho más alto. Yo creo que también debe regularse de otra manera los sueldos, por ejemplo, de las mujeres en Chile. No puede haber una brecha diferencia tan grande, tan además. grande. Y eso no pasa solamente por temas, que estoy de acuerdo contigo en general, que más educación, No se mejor, nota. mejor acceso al crédito, pero creo que No se nota mucho, pero- aislando esa frase, creo que falta también Deja que el mercado funcione. la voluntad para... Deja que el mercado Deja que el funcione. mercado Te voy a funcione, explicar- bro. te voy a explicar por qué. Deja que los perros hablen. No sé. No, lo que pasa es lo siguiente, cuando yo tengo un empleado, ¿ya? Que es eficiente y el tipo realmente hace un aporte, yo lo voy a cuidar y no voy a dejar que se me vaya la competencia. A ese tipo le voy a pagar lo que vale realmente. ¿Tú ¿Y crees quién que me todo lo- determina el precio? El mercado, y ¿Tú no crees por que todo lo- decreto. Tú quieres todo por decreto. Eso no yo creo funciona. yo no creo por decreto. No estoy de No, acuerdo con darle eso. buena porque educación. Creo que la habilidad y la Escúchame, educación sí tiene una- estamos metidos en un... Estamos Pero metidos no es una ciutiquería esto de la educación universitaria. Sí, Ahora los pero- electricistas se llaman ingenieros en ejecución eléctrica. Correcto. Son los mismos idiotas que arreglan los enchufes, que Pero, arreglan las doctora, patas de los tiene enchufes, toda que razón. reciclan las lámparas. Doctora. Ahora, ingeniero. En mi época, ser ingeniero había que ser el súper cabezón del Seguro, curso. seguro. Ahora cualquier platibásico, semianencefálico tiene el título de ingeniero. Correcto. Entonces a mí me Pero da además un poco repulsa este tema que tienen que educarse. Pero ¿qué es lo que dice Para el cambiar, rey del para mercado? Pero además yo creo Claro, que- claro, yo ¿para creo qué que querés? Tienes sí. que saber las tablas, que yo incluso ni las tablas le Yo enseñaría, creo le que, regalaría yo una, creo que también Lo que hay pasa- que- Carolina. hay que estimular el oficio. Claro, la Porque no es manualidad. la única manera Sí. de ser alguien valorado en tu trabajo o No en es el tener quehacer. título universitario. No necesariamente Pero tiene cuando que uno estar habla de educación, arropado no de habla un de eso. marco teórico Acláralo que te da la entonces, porque educación. educación La suena educación. cuando no, no, El- no. el profesional que haga de su oficio su profesión, muchas veces tiene que ser valorado como si hubiese ido a la universidad 5 años. ¿Y por qué no podría Mira, si un hacerlo? colega de Pero- Chile, pero cuando eso tú eras por fiscal, decreto. dijo Eso es lo que yo no- a No, mi- eso yo creo a que mi es por cli- criterio un del defensor, a mi empleador. cliente no le lo cambió capacite, responsabilidad ninguna. sí, Y que le este idiota ayude, no sabe ni que se conjugar el estimule. verbo caber. El mercado va Y a tenía valorar título lo de que sea, abogado. lo que ¿Cómo es Tengamos posible? una conversación a la vez. No, Sí, nosotros lo que que pasa- tenemos Es que un nosotros centro también madre. Sí, lo que pasa es que aquí se genera Se harta- y cuando yo hablo de educación, y quiero aclararlo efectivamente, Aclárelo, por yo favor, hablo de señora darle Álamo. las herramientas cierto, básicas que tiene que recibir cualquier persona para que pueda competir de igual a igual con la persona que tuvo más privilegio, que nació en cuna de oro. Darle muy buena herramienta, una educación pública de calidad, ¿cierto? Y eso pasa con alinear la necesidad del siglo XX. Una de oro le da la pega porque tiene el apellido la raíz. Seguro. Yo Porque quiero conoció ser- al- al- yo Es que quiero entonces plantear un ustedes no creen en lo que no, entonces yo creo que ustedes no no todo creen- lo- no yo creo que creen- no todo lo regula el mercado. no creen en la movilidad social, entonces ustedes, po. Mamá y lo Roberto. recibieron andrónico. Entonces, ¿Para qué querías es que son 10 Esta familias. po. famosa Chile es más que 10 educación- familias. Educación gratuita de calidad. Primero, ¿quiénes ¿Qué son los significa profesores? eso? Espérate, ¿Pero qué claro. significa eso? Primero, ¿quiénes son los profesores en Chile? ¿Quiénes son? Son personas, en general, desde la prueba de aptitud académica, que es la generación que vengo yo, que sacaron menos de 500 puntos en la prueba de aptitud académica, es decir, alumnos mediocres de colegio que entran a pedagogía. Esos son los profesores del presente. Esos son los que van a enseñar a nuestros hijos. A esos mediocres iniciales Te van a comer que tienen vivo, mala preparación, hay que subirle y triplicarle el sueldo para que se sientan dignos. evaluación docente, Y voy a decir evaluación algo más do- polémico. evaluación docente, No, Mario. chao, traigamos profesores del extranjero, traigamos de Finlandia, traigamos de los países competentes, con las mejores competencias, paguémosle el triple, pero hagamos una revolución educativa, sin profesores mediocres, sindicalizados, Oye, a que no propósito- saben- a propósito hagámoslo de desde acá, revolución hagamos los educativa, el otro cambio que está pidiendo Chile, Vos, tú otro eres- cambio... tú eres- tú eres socio- es que- pero quiero saber tu ten- Dura quiero- una hora nomás el quiero saber tu programa. tendencia ¿Para qué política. invita tanta no gente? tengo Tú eres tendencia social- política. Claro, tú eres socialista, ¿cuál es tu casa No, no, ninguna tendencia política en ¿Cuál particular. es tu casa Por política? favor, señores, y la pregunta la hago yo. Mire, la pregunta la hago yo. ideologizado. derecho a hablar. Hay ¿no? pura Un ideología. cambio... Voy a traer un tejido la próxima. Yo no hablo más. Doctora, Yo me quedo callado. doctora Cordero. Ya me estoy sacando que los no- loros. que ¿cómo no te se ve la Doctora cara? Cordero, un cambio que está pidiendo Chile es mayor transparencia. Que lo ha, ¿Qué es eso? perdón, ¿Qué es que, eso? que lo ha, Pregúntalo que tú, lo ha, que lo ha comenzado a vivir con todo lo que ha pasado el 2014, 2015 y lo que va el 2016. Y me gustaría saber su mirada particularmente de eso, si hoy día la gente siente que no todo pasa piola, o sea, que efectivamente incluso las causas que son llevadas a un tribunal son públicas, las cosas se filtran y eso ha sido un aporte.
cuánto de eso nos falta, cuánto de eso de alguna manera también ha generado una atmósfera que nos está estancando como país. La mirada a la Yo al transparencia. revés, yo estoy en un pie optimista. Creo que lo que ha sucedido en Chile, que Jean-Paul Sartre llama, ya lo dije una vez en este programa, la edad de la razón, en Chile la galla traspasó la barrera de la pubertad a la adolescencia a la adultez joven. Ya no le cuentan cuentos, ya no se emocionan, ya no, ya. Los gallos están más paranoicos, están más con las orejas paradas y eso significa en la evolución de la especie homínida más autonomía. El gallo va a saber que de aquí para adelante se las va a tener que, eso se va a cumplir tu deseo. Va a querer formarse mejor y decir, aquí en este mundo yo estoy solo. Mentira que me defiende fulanito de tal y la señora sonriente. Sí. No, ellos están para llenarse los bolsillos, llenarse de poder y están con la encefalopatía que produce el poder, que se olvidan de lo que prometieron. Entonces yo tengo mucha esperanza y mucha fe que van a pasar cosas positivas ¿Es en un Chile. Chile más transparente el de hoy? Sí, y Sí. vivan los Sí, filtradores. Y cuando jodan a los fiscales va a haber una secretaria que va a filtrar. Y si Alguien no, va a el tener que machucado que destapar la trapea el olla. pasillo. Va a seguir la filtración porque prepárense porque la gallalla no va a quedarse callado, no se van a quedar callados. Es un retroceso, Mario Chile, en esta modificación que se hizo en la Cámara de sancionar a los fiscales que filtren expedientes que en rigor son de carácter privativo. Yo creo que es una norma de oportunismo político, porque resulta que cuando se trataba de investigar a los pobres en las poblaciones, estaban los programas de los policías en acción, los detectives en Claro, acción, los mostraban fiscales en todo, acción, todo. se comentaban las investigaciones que son de carácter secreta, Estaba el en tío público, Emilio, aumentaba el rating y no pasaba nada. Como Ahora reality. que los imputados no son de las poblaciones, Claro. sino que son empresarios conocidos, el hijo de una presidenta, el senador tanto y el senador de aquí, no, pues esto que se sepa es tremendo. Esa norma va a ser ineficaz por varias razones. Primero, porque la pena es baja, 61 a 540 días, chao. Esa cuestión va a terminar en salida alternativa. Segundo, lo tiene que investigar un fiscal del Ministerio Público, a otro fiscal, a su colega de que filtró esto. Tercero, dificultad probatoria. ¿Quién va a revelar que filtró? ¿Un periodista? Los periodistas tienen secreto profesional, Mario, no están pero- obligados a revelar. pero Por yo- lo tanto, no tienes pruebas, tienes un fiscal que va a estar desganado en investigar el asunto y además tiene pena baja. Yo leí Roberto. que era hasta Cero. 3 Cero años. efectividad. Yo leí que era hasta 3 años la pena, pero por cohecho era hasta 500 y tantos días. O sea, al revés. Ojo, O sea, así de mal esta está hecha la norma- ley. Esta norma ya O sea, existe, norma, digamos. ya existe, está tipificada, sin embargo, no tenía una pena asociada respecto a investigaciones secretas Ya. en general. Si se trata de la ley de droga o de conductas terroristas, ahí la cosa cambia. Por eso las filtraciones en esos ámbitos, tú no los ves jamás. Es la antesala de la corrupción. Jamás. Tú- Porque antesala de la corrupción. Justamente la pena es muy Tu grande. mirada al sector empresarial respecto al tema de la transparencia. Es muy bueno, mira, yo tengo amigos que se la han jugado por el país, gente que participa con los asesores de la SOFOFA, gente que dice todo el día son medios Quijotes, te dicen hay que jugársela por el país, que dar empleo, este país es bueno, hay que insistir. Y estos mismos personajes hacen inversiones importantes para producir en Chile. Y tengo el caso de un amigo que es emblemático, incluso muy cercano a la moneda, que quebró. Oye, no pudo producir en Chile, porque hay reformas laborales muy complicadas que vienen en camino, hay reformas tributarias muy complicadas que nadie entiende, por supuesto, ¿cierto? Y no se puede producir en Chile con una economía tan abierta, ¿cierto? ¿Cómo va a competir Pero, ¿y tú? con lo mismo que dijo la doctora Cordero? Con Corea, con la India. Yo vengo llegando a la India, te puedo decir 2 o 3 cosas con respecto a eso. Con China, que no tienen leyes laborales exigentes. Los tipos trabajan Sí, pero no con nos menores de parezcamos. edad. No. Sí. Eso sí que no. En Chile- No nos vamos a parecer a en esos Chile- desgraciados pero que le dan un plato de arroz a los claro, cabros chicos haciendo ¿cómo- alfombra. pero cómo va a ser compite? maravilloso? Eso es un No, abuso. Por supuesto, pero ¿cómo compite usted desde Chile con ellos? Que tienen costos mucho más bajos de producción. A eso me refiero, doctora. ¿Cómo voy a hablar de una cosa como Lo que esa? pasa es que no nos podemos comparar. No, yo tampoco. lo que- o sea, lo que no- nosotros No, es que somos un produce- país me- mucho más pequeño. Carolina, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con todos ustedes. No, Lo malo. único que yo quiero decir, es que producir en Chile es muy difícil porque hay mucha competencia desleal de afuera. Tu A mirada- eso- pero ¿cuál ha sido tu es que mirada es- crítica? ¿Cuál ha sido tu mirada crítica durante todo el proceso, por ejemplo, de las colusiones al sector empresarial? ¿Tienes una mirada crítica? Pero por supuesto. ¿Cuál es? Desde el punto de vista de la transparencia. Es que ya lo dije de alguna forma, que si las instituciones no funcionan, se va a producir esto.
Pero No, te hablo del es que punto de eso- vista del empresario, hombre. Ah, Estamos todos de acuerdo que la institución tiene que espera, funcionar. ¿cachai? El empresario, no nos equivoquemos aquí. El empresario siempre quiere maximizar su utilidad. No, es una y enfermedad y se llama avaricia. Correcto, Y pertenece pero al ámbito de existe. los Po. trastornos Estoy de acuerdo, obsesivos-compulsivos. sí, he hecho programa con respecto a eso. La insaciabilidad del Pero avaro. existe, pero existe. Po. Esa es una enfermedad mental. Pero Eso, existe. a todos esos infelices que se Doctora. coludieron, habría que hacerle una tanda de Claro. electroshock para que se pongan más Por decentes. supuesto, pero ¿qué tiene que funcionar Es ahí? una enfermedad, la ¿Pero describió qué tiene- Molière en pero- el siglo sí, XVII, pero ¿qué tiene la que- avaricia. pero qué tiene que Porque funcionar yo ahí? que soy católica, Sí. le hablo a los empresarios de mi iglesia que se persinan y dicen, yo pecador me confieso el domingo, que le suban el sueldo mínimo a sus Claro. trabajadores. Tienen unos ingresos brutales que no se pueden ni repetir las cifras. Pero ¿qué tiene que Más funcionar ahí? generosidad. La Fiscalía Nacional Económica. Pero No le pida pidámosle a los hombres que sean más a buenas personas. A la naturaleza humana no le Estoy de pida acuerdo con la eso. doctora. O sea, Claro, pero pidámosle a los Otra, hombres que sean más otra buenas mirada, La naturaleza humana dice doctora, otra cosa. otra mirada de cambio que ha ocurrido en Chile es la mirada hacia los inmigrantes. Me gustaría saber tu opinión, Carolina, de ese tema, particularmente de ese tema, a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Siga debatiendo por las redes sociales, Twitter, Facebook. Haga un verdadero show de opiniones ahí también en el WhatsApp. Carolina Gutiérrez, en la mirada de Chile al inmigrante, esa famosa frase de una tonada chilena, y verás como quieren en Chile. Al amigo cuando es extraño. forastero. ¿Cuánto discriminación tenemos nosotros? ¿Cuánto clasismo hay? ¿Y en la cuánta soci- explotación hay? en la sociedad chilena, en la sociedad chilena? Yo creo que hemos aprendido que si uno mira a Chile hace 20 años atrás, mirar a un extranjero o pensar que él va a convivir con nosotros mucho tiempo, casi no era posible. Creo que en eso hemos avanzado, que hoy día podemos convivir y eso se agradece, porque convivimos con vecinos, convivimos con gente que no habla nuestro idioma, que podemos aprender, que ellos pueden aprender, que hay un traspaso cultural, incluso culinario, que hoy día se deja ver y eso de alguna manera se agradece. Pero siento que no hemos sido tan generosos con los inmigrantes, sobre todo en el ámbito laboral, sobre todo en acogerlos en nuestras empresas, en darles una oportunidad, porque en el fondo creo que muchos empresarios, y aquí me vas a perdonar, pero han visto en ellos una oportunidad de una mano de obra barata y un sacarle el jugo. Yo he conocido muchos casos, sobre todo de mujeres, que vienen a hacer un oficio que antes no se realizaba tan a menudo o no era tan apetecido por nosotras, que es algo tan femenino como hacerse las manos. Y tú vas a un centro donde hay muchas colombianas, muchas venezolanas. ¿Seguimos siendo una sociedad discriminatoria? ¿tú crees? Seguimos siendo una sociedad que todavía no aprendemos a eso, a convivir y a pensar de que todos cabemos en un Yo no lugar. comparto eso, yo creo que la gente, los inmigrantes, sobre todo los peruanos, se aprovechan de todas las leyes chilenas, y lo digo en términos sanitos al aprovecharse. Una asesora del hogar, para mí se llama empleada doméstica, pero parece que atento contra los derechos humanos. Ella se agarró todas las leyes, ya tiene su casa. En cambio, otra empleada que tuve yo se demoró 18 años en completar la libreta Corby. Entonces no me vengan a decir que estamos discriminando a los extranjeros. ¿Usted tiene una Pero mirada hemos crítica aprendido. también a los oficios ¿Cómo? de los propios inmigrantes? ¿Tiene una mirada crítica? Ninguna, excepto las que vienen Sí, yo creo a que tener no, sexo en la playa de Antofagasta. yo no- Si quieren, yo no creo que hemos vayan a discriminado. putear a su chabola, pero que no anden teniendo sexo en la playa. Yo Seguro. estuve en Antofagasta en una feria del libro, y no hablamos nada de mi libro, porque la gallada, lo único que eso fue una catarsis, por dos razones. Antofagasta es carísimo, porque tiene el PIB de Londres por las minas de cobre. Ahora se fue al diablo el cobre, se estarán con el PIB de Chuchunco. Y está lleno de inmigrantes colombianos que no trajeron lo mejor de Colombia, trajeron sus pifias. Yo creo que con la Bienvenido, yo inmigración- soy hija de inmigrante. Sí. Y mi papá, vuelvo a repetir, al país que fueres, haz lo que vieres. Ellos vienen aquí, que es la tragedia de Europa con tus compadres musulmanes. En Europa se ha llegado a las cosas ya tan terribles que en un Pero, hospital, doctora, yo lo vi pues, pero, en un doctora. hospital católico de París. Quiero hacer una aclaración Había un allá. crucifijo y llegó una musulmana y tuvieron que sacar el crucifijo, pero Sí, ella seguía pero- con el trapo en la cara. ¿Usted Pero cree que han es sido un que- aporte es los que- inmigrantes espérate, en no, los últimos no puedo dejar Mire, mi pasar papá me eso. hizo a mí.
no. Agustín, No, pero no, Agustín. En los últimos 25 años. No puedo dejar pasar eso. Doctora, en los Claro, últimos pero 25 años, estoy hablando de los últimos 20 años desde el retorno de la democracia. Muy bien lo Han- que decía Carolina, estamos comiendo comidas de otras nacionalidades, no hemos abierto Doctora. mil cosas, no, yo encuentro que es un Doctora, aporte, pero que se permítame- aprovechan de la... Lo pasan el después, Doctora, ¿por qué se vienen para acá? permítame hacer un comentario con respecto a lo que usted acaba de decir. ¿Al mundo musulmán? Claro, y nosotros, yo soy tercera generación de palestinos y yo sé que se sufrió mucha discriminación. Los turcos de siempre y la generación de mi papá. Pero usted está hablando, pero espérese. Explique por qué le decían turco. Porque llegaron con pasaporte turco, estamos bajo el dominio del Imperio Turco Otomano, perfecto. Pero no. Pero usted, Se enojan por eso ahora. pero ahora ya claro, no, no, ahora me ya. da risa, pero usted Para la dijo- gente que no está pero- viendo casa, ¿por qué le pero decían usted está turco? ¿Por qué le hablando- decían turco? Aclara eso. Por eso, porque traen el Porque pasaporte en esa Turquía. época, estamos hablando de los albores del 1900, estábamos bajo el dominio del turco otomano. ¿Ya? Entonces, para poder salir, había que salir con Y un le pasaporte. Y permiso llegamos a aquí con los pasaporte patrones. turco. Claro. Entonces, ese es el turco. Pero soy palestino. Pero los palestinos mi abuelo y los hermanos de mi abuelo y toda esa generación venían arrancando justamente los turcos otomanos. Claro. Entonces, que eran musulmanes. Entonces, decir que señalarme a mí con el dedo como lo hizo usted, diciendo que ustedes los musulmanes, la Virgen y la cuestión, mis parientes venían arrancando los musulmanes. lo que le quiero- Ahora yo he estado 14 veces en el Medio Oriente y le puedo decir que el Islam no es una religión perversa, ni mucho menos. No, yo Hay no gente quiero- buenísima. usted me cree tan Efectivamente, yo he estado en inculta, Irán. No, no, ¿ah? no, Yo estaba tan- por tan eso. inculta me cree. No, Pero no, usted, no, lo que usted le me quiero- señaló con el dedo no, lo que y le me quiero- ninguneó. no, lo Eso que no le- lo puedo aceptar. no, ay, por Con todo el cariño que le Lo tengo. que le quiero decir, volvamos a la inmigración. no, lo Sí, que le volvamos, quiero decir yo volvamos. que se han cometido excesos en esta cosa de la santificación de los inmigrantes. No, pues al país que tú llegas tienes que respetar al país que llegas, no puedes venir a imponer tus cuestiones. Doctora, yo A fui a eso la me PDI refiero el yo otro entre día, el perdón, bien crucifijo y el cortito, y trapo no en la hablo cara. más, y no hablo más, lo juro. El otro día fui a la PDI, a inmigración me tenían Oye, que sé que entregar no un papelito. no discriminamos Me han aquí. discriminado y bullying No, desde el no, no. principio. Y la gente que estaba entrando, doctora, son, bueno, centroamericanos, no vamos a decir ninguna nacionalidad, no vienen a trabajar esos tipos. La pinta que tenían, los tatuajes, la forma de hablar, eso que ahí no venían a colaborar, como llegaron los palestinos a Chile. No, claro. Pero no, Eso- Mario no Chilin. discriminemos por la apariencia, no sabemos, Quiero no que- sabemos. Pero es que Quiero que nos estamos Pero es que viendo, no podemos- es que no estamos podemos- viendo los resultados hoy día. Sí, pero no podemos discriminar a una Yo- persona porque yo no tenga quiero el pelo ponerme en la largo posición de o Donald tenga Trump, tatuaje ni mucho o porque sea menos. de Sí, color. sí, sí. Pero tú dijiste esto que me no lo iba a hablar me lo más. puedes responder tú, No, por favor. Oye, las promesas no, pero, políticos. no, pero agrega lo siguiente. Como buen empresario. No, para que Como complemente buen con lo siguiente, no hablo más. Ellos se apropian, se apropian, La se promesa apropian. de Un momento, están en línea. La promesa duró lo que Investigaciones de nunca- Colombia, por ejemplo, está en línea con investigaciones de Empresario. Chile. ¿Se sabe si son delincuentes o no? Pues uno puede ver el prontuario Eso del es lo colombiano que que quiero llega. decir, pues, Ya, eso no es lo hablo que más. quiero Y tú, Primero, el sí. tipo, el descuartizador de su polola, yo, ministra de Justicia, me lo pongo en la frontera al otro día, que vaya a bolsear a la cárcel de Colombia, ¿por qué le tenemos que pagar la pensión? Mario nosotros? Chilin. Este programa se llama Conciencia de Valores Conciencia de y no podemos permitir ni estimular la xenofobia ni el racismo. Yo creo que este país merece tener querías el traer doble de profesores inmigrantes. finlandeses, Sí, fíjate. bueno, yo soy descendiente alemán, también soy descendiente de También eres inmigrantes. descendiente inmigrante. ¿Y qué hicieron los alemanes que llegamos acá a Chile? Muchas buenas obras, muchas buenas construcciones. Pero Heil esto no Hitler. significa, no significa que traigamos ¿Chile necesita un alemanes. cambio en esta materia? Sí, necesitamos un cambio, pero eso es lo que quiero decir. Como Canadá. Canadá tiene una inmigración inteligente, planificada. No traigamos a cualquier hijo de vecino. Acá están entrando inmigrantes que no sabemos si vamos a tener seguridad con ellos. Yo voy al Centro de Justicia casi todos los días y me ha tocado ver muchos extranjeros, como chilenos también, pero esos extranjeros en particular, esos inmigrantes, involucrados en tráfico de drogas. ¿Qué está pasando con nuestros inmigrantes? Tenemos las fronteras abiertas sin ningún control. Canadá no es xenófobo, no es racista, tiene una política de inmigración, Australia también, Nueva Zelanda también. Hagamos como los países inteligentes, los países desarrollados. ¿Hasta cuándo hacemos estupideces? Nos en queda este muy país? poco Sí, de programa y quiero tocar otro tema más donde Chile, donde Chile, donde Chile necesita cambio. Si no hay que invitar tanta gente, ¿o no, Agustín? Es la mayor, entretenido, pues, doctora, la mayor no. participación ciudadana. ¿Ah? Hoy día la gente quiere participar más. Sí. ¿No les parece que el sistema actual le permita eso? Algunos quieren incluso modificar la Constitución, donde se pudiese dar oportunidad a un plebiscito. Esos son Otros los- quieren ir a un paso mayor, Esos son asamblea los disciplinados constituyente. comunistas que van a Y todas las eliminar la propiedad reuniones. privada. ¿Qué mirada tienes tú, Carolina Gutiérrez? Creo que hoy día hay que escuchar.
hay que escucharse. Las necesidades que tiene un vecino común y corriente y los que aspiran a darle esas necesidades al vecino. Yo estoy muy contenta de lo que está pasando con las ciclovías, con abrir espacios cuando uno decía, no, es que los ciclistas son, ¿cómo van a convivir en esta ciudad? Los ciclistas se pusieron la camiseta y dijeron, nosotros queremos tener ciclovías para poder circular por esta ciudad. Y hoy día, si tú lo miras, yo pasé por Andrés Bello y se está construyendo una ciclovía que va a permitir que muchos santiaguinos circulen por esa ciclovía y ahí hay una voz. En provincia, mi querida Carola, con todo el cariño que te tengo, no hay calles pavimentar. Absolutamente y de aquí acuerdo. los pelotudos, los ciclistas tienen toneladas, kilómetros. Por eso es que estoy hablando Pensemos en las provincias. por eso Todavía, que mira, pensé- yo soy de la 10ª región. Todavía hay gallas que se trasladan en un aro con un alambre para atravesar ríos en la Seguro, 10ª todavía región. hay- Y aquí los hay- ciclistas... Pero volvamos al tema de la mayor, Claro, volvamos al tema de la mayor no, participación Hay- ciudadana. pero y también falta luz. Pero yo a eso yo apuntaba al principio, que tenemos que olvidarnos de que Terrible somos el centralismo, Santiago. terrible, Tenemos que olvidarnos que somos terrible. Santiago. Carolina, pero yo voy al Chile es tema, mucho más largo. la mayor participación ciudadana también pasa por una serie de instituciones. Algunos promueven que tiene que haber una reforma importante de la Constitución, otros, bueno, un poco más adelante, o más osado, como quieran llamarle, asamblea constituyente. Eso garantiza necesariamente un mejor modelo, una mejor participación. Además que nos vamos a demorar tanto tiempo para tenemos ponernos de que ser- acuerdo. Tenemos que Perfecto, ser ¿puedo? mejores Ya. personas nomás. ¿Me está dando la pasada? Constitución. ¿Me está permitiendo hablar? Mira, se trata de lo Este es siguiente. un programa abierto, don Roberto. No, es que Usted además puede dijo una intervenir cuestión cuando súper usted quiera. importante, habló de Canadá. Mis 3 hijos fueron a estudiar inglés a Canadá, en el tercero medio lo hicieron allá. Y fíjate que entra, es efectivamente muy cosmopolita, pero no es una cuestión del filtro que entre gente buena, es que es muy represiva. El que atenta contra el bien común lo sancionan. Tú entras al metro, por ejemplo, y no lo pagas. O sea, tú puedes entrar al metro, nadie te va a controlar, pero si te pillan, te meten preso. Te meten preso. Entonces el tipo, hay una sanción efectiva. Y eso es lo que falta en Chile, la sanción Seguro. efectiva. Ahora, ¿la segunda pregunta cuál era? ¿Tú estás de acuerdo que Chile necesita un cambio en la Constitución? ¿Para O qué? una ¿Para- reforma a la para qué? Constitución, Para- o una asamblea para generar la constituyente. incertidumbre que están generando ahora con respecto a la propiedad privada, que es el pilar de la economía libre de mercado, Para que le ha cumplir- dado tanto Para beneficio. cumplir la fantasía de unos comunistas Sí. trasnochados. ¿Ah? Yo Igual ¿Usted que, cree que no tiene que hacer ningún igual cambio? que la reforma laboral que le están haciendo. Cambien lo que es necesario cambiar. Claro, El tesorete de la pero Constitución obvio, es lo último en la lista de necesidades de Chile. Igual que la reforma laboral es para. Que hay que- Están haciéndole lo que caso al pasa- 5% lo que pasa es que de hay los que pagar trabajadores de los Chile que votos están en le la dieron CUT. a la Bachelet los comunachos. ¿Para qué Todas destruir estas lo que hay? cuestiones son pago de peaje. ¿Para qué destruir lo que hay? Doctora, pero hay herramientas que la Constitución no permite y con una pequeña reforma permitiría que más chilenos participaran sobre ciertas decisiones relevantes en el país. Por ejemplo, el plebiscito. ¿Pero para qué quieren plebiscito? ¿Para Hay qué? materias que... Pero que- póngame un di tema, una, po. di una materia. Póngase un tema, a ver. Sí, a ver. Hay Que la tema- señora que comió porotos con riendas sí la atiendan en el no, hospital. pues yo no estoy hablando de ese Agustín, tipo de di una, cosas. pues. Diga, Por pues. ejemplo, muchos han opinado que temas como valóricos, como la ley de aborto y otros temas más, deberían ser más bien materia de un plebiscito, más que lo elija una Cámara de Diputados, donde la gente además no se siente muy representada hoy día. Es un ejemplo, y podrían haber otros más. Hoy día no hay espacios para temas de plebiscito que, Es que que lo eso- que ¿Eso lo lo permite tiene la que definir la Constitución. calle? Eso se podría solucionar con tener mayores castigos sobre los venales diputados y senadores. No puede seguir votando no puede seguir votando Rossi, no puede seguir votando todos los de las boletas chantas. Deberíamos tener, ¿qué constitución? ¿Una ley rasca? Una especie como de memorándum. Todos aquellos que hayan boletas chantas se van al tiro. ¿Cómo van a seguir legislando esos patos malos? Po? La Ena von Baer, el Rossi, el Girardi, etcétera. Esos gallos no tienen derecho a opinar sobre lo que pensamos nosotros. Y necesitamos un plebiscito para eso, necesitamos mejores leyes para contrarrestar estos sinvergüenzas. Algunos dicen que incluso una herramienta como la Asamblea No, sí, Constituyente... hay que pagarle los 5% de votos que provee, le dieron a la Bachelet a los provee precisamente comunistas. que cuando hay gente que no está Pero si ejerciendo eso lo puede bien hacer su un labor se vaya. reglamento, ¿no? Pero si lo puede hacer él es abogado, lo puede hacer un reglamento. ¿Para qué quieren cambio A ver, constitucional? el cambio constitucional es un debate bastante más serio y tiene que ver con un grupo de este país que quiere reformar nuestra base fundamental porque su origen es un origen espurio, es un origen
dictatorial, donde no se dio en democracia. Entonces, ahora que tenemos una democracia consolidada, se puede discutir y a lo mejor en esa Asamblea Constituyente vamos a tener algo muy parecido a la Constitución actual. Pero es un asunto de ejercicio democrático. La Constitución del 25 tiene bastantes similitudes con la del 80, por supuesto la del 80 modificó temas radicales, pero la Constitución del 80 nace como una reacción al gobierno de Allende y por eso que se fortaleció tanto el derecho de propiedad, por ejemplo. Se reprimió la politización en las asociaciones gremiales, en fin, tuvo un polémico artículo 8 contra el terrorismo que se debatió hasta el infinito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser esta Constitución que viene ya de reacción frente a este modelo que fue impuesto por un gobierno de carácter militar o dictadura, llámese, para los dos sectores? Va a ser seguramente una Constitución donde va a haber más comunitarismo, que es diferente del comunismo, donde va a haber mayores derechos sociales, donde va a ser una Constitución más acorde a las normas internacionales. Porque algo que nos olvidamos los chilenos, y es que la Constitución chilena tiene que estar en consonancia con los tratados internacionales, en particular los de derechos humanos, porque esto no es una isla. Chile no es Cuba, aunque se parece a veces a una islita. Por ejemplo, la ley de aborto. Chile y sus cambios. ¿Cómo sueña el Chile futuro Carolina Gutiérrez y Roberto Álamo? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te gustaría que fuese Chile en 10, 15 años más? Sí, lo que pasa es que eso suena muy romántico. Uno siempre tiene que partir como primero sueño mi familia, como me gustaría que fuera mi familia probablemente, insertada en una sociedad más equitativa, no solo equitativa en la educación, en la salud, que eso es lo que deberíamos tener, no deberíamos estar discutiendo, yo creo, esos temas, deberíamos tenerlos nomás. Pero yo pienso que una sociedad, un Chile con más respeto, con capacidad de hablar y respetarnos y no agarrarnos del moño. Hoy día nos estamos agarrando el moño por todo, pero además pesimistas con todo lo encontramos malo, todo es pésimo, todo lo estamos haciendo mal. No, pero es que estamos estupefactos con las sinvergonzuras Sí, que por se eso. destaparon. Entonces, pero alguien tiene que hacer... 2015 fue el año en que explotaron las cloacas. Y eso es una muy buena cosa. Porque Absolutamente de tenían acuerdo. una idealización de estos políticos de pacotilla que tenemos. ¿Pero usted cree que Es que la pregunta que hice, que también se la quiere... ¿Quiere preguntar cómo sueño yo a mi país? Me me- quedé pocos años para soñar, pero todavía puedo soñar. No, es que a mí, si me preguntaran a mí esa pregunta, diría que hay un mejor transporte público, más digno para la gente, que se aprecien los espacios públicos, que no nos llenemos de mall, ¿Sabes lo que que no haría yo? llenemos de mall. Que la educación ¿Que no nos básica llenemos de qué? sea más De mall. corta. ¿Cómo van a estar los niños 8 años machacándose la cabeza en unas latas de clase? Porque hay que cambiar el modelo. Bastaría Roberto con- Álamos, una cosa más ¿cómo sueña entretenida. Chile? Mira, hay que partir por algo que es básico, hacer un proyecto país. Cuando tú proyectas una empresa, ¿qué haces Él es primero? un privilegiado, él ha viajado tanto, tiene la cabeza llena de información. Entonces- Y nosotros nos hemos quedado aquí adentro nomás. Ya andamos en el En metro, Osorno, Puerto Montt, ahí nomás por San la Clemente, Riviera, Talca, la Riviera, el lago Yanquil. Es que lo que pasa, doctora, Concón y no sé Quintero. yo recojo... No, yo lo envidio a usted, usted tiene una tonelada de información que yo por lo ¿Más menos que no usted? tengo. Yo tampoco. Usted cada vez que dice algo, se pasea por Grecia antigua, por Roma, nos da una cátedra. Sí, pero Yo está- se lo admiro. Pero para lo que mira Yo cómo soy están los limitado, griegos yo soy pidiendo limosna en la calle, los Dentro de, descendientes de Pericles. dentro de mis limitaciones, yo he tratado No, pero de usted tiene tener un mucha cierto acervo cultural. información. No, si no se trata de información, Sí, doctora, sí. se trata de tener un proyecto país. Y se trata de tener un proyecto país de largo plazo. No es posible que un gobierno que hace algo medianamente bueno, sea de izquierda o derecha, ¿cierto? Venga el otro gobierno y destruya todo lo que hizo el otro gobierno. Entonces no podemos proyectar un país en el largo plazo. Así no se puede vivir. Exactamente. Un empresario, escúchame, un empresario que quiere subir 2 peldaños la magnitud de su negocio, una imprenta, por ejemplo, y trae una máquina que no cuesta menos de 500.000, 800.000 dólares, y de repente de estar creciendo al 5%, se está creciendo al 1,9% y a lo mejor este año al 1,1%, y ese gallo va a quebrar y los veo permanentemente. ¿Este gobierno destruyó algo del anterior, a tu juicio? ¿Qué destruyó del anterior? ¿Qué pensáis tú? No, te hago la pregunta a ti. No me respondas con una ¿Quién anda con contrapregunta. calzones de goma ¿Qué que no se destruyó moja este el poto? gobierno del anterior? O sea, tú no puedes introducir 150 reformas distintas en un plazo tan breve, sin gradualidad, reformas mal hechas, Sin ¿cierto? consenso. Generando, claro, sin discusión, sin consenso, conversación, sin meter a los generando esta involucrados en la incertidumbre discusión. que hay hoy día.
Entonces el Rodrigo Valde, el ministro, Ministro del Banco Hacienda. Central, no, del Banco Central, ¿qué dice? Dice, efectivamente nosotros tenemos variables internas que han influido, están Le aquí llaman variables internas, Claro, variables como se dice internas. este gobierno. No puede Ah, reconocer, no está el coraje moral de decir, ¿sabéis qué? La embarramos. La embarramos La porque embarramos. teníamos una mayoría circunstancial en el Congreso. Eso, a eso me La refiero. embarramos. Mario Chilin. Hay que imitar a los países exitosos. Finlandia. ¿Queremos tener un país cambiado? Hagamos la máxima revolución. Tremendas tasas de alcoholismo Exacto. los finlandeses, eso Pero, no lo habla nadie. pero que Si me, son tan perfectos, pero que son me tan escuchen, curados. que me escuchen los fineses. hombres de izquierda que les encanta esta palabra, revolución. ¿Qué revolución? Educacional. Colegios Montessori, colegios Waldorf, colegios donde ya no haya uniforme. El uniforme es para todos iguales. Se nos acabó el tiempo. Educación. Doctora Cordero, Educación, gracias por calidad. haber asistido nuevamente a Conciencia Valores. Roberto Álamo, esperábamos también tenerte en un futuro programa. Gracias por tu ¿Me vas a invitar de nuevo? participación, pero por supuesto, siempre. ¿por qué no lo vamos a invitar? Muchas gracias. Carolina Gutiérrez, Mario Chile, nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí por las redes sociales. Chao, chao.